Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, 30 de junio, me toca dar tiempo con Dios. La palabra se encuentra en Hechos, capítulo 5, del versículo 17 al 42. La palabra dice: Pedro y sus perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueses traído. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquellos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apiedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandar estrictamente que no enseñéis en ese nombre? ¿Y ahora venís llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matéis, colgándolo en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por principio y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querrían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis hacer respecto a estos hombres. Pero por antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien de este, se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablase en el nombre de Jesús, y pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido temidos por dignos de parecer afrente por causas del nombre.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta es la palabra. Los líderes y los sacerdotes tuvieron mucho celo de los apóstoles y que estaban perdiendo realmente la creabilidad del pueblo, porque todos ellos confiaban plenamente en los apóstoles, porque hacían grandes predicciones, sanando a los enfermos que a diario se presentaban delante de ellos. Entonces el sumo sacerdote dio la orden de que los pusieran en la cárcel. Pero Dios estaba con ellos y de tal forma que envió a un ángel esa noche y los ayudó a salir de la prisión. Y les dijo que continuaran anunciando la palabra de Jesús y sanando a los enfermos. Al día siguiente fueron los apóstoles nuevamente, fueron al templo y siguieron predicando la palabra de Dios. En cuanto los líderes escucharon esto, invocaron a un concilio, a los ancianos de Israel, y los enviaron. Los enviaron a la cárcel a ver qué es lo que había pasado. Pero no encontraron a los apóstoles en la cárcel y encontraron todo normal. Y estaba todo cerrado. Y nos explicaban cómo los apóstoles habían salido de la cárcel. Uno de los fariseos, llamado Gamaliel, aconsejó a los demás líderes a liderar a los apóstoles, haciendo que varios hombres se han levantado. Pero su obra no ha prosperado. Pero sí la obra de este hombre continúa, quiere decir que es parte de Dios. Y no es bueno que estemos luchando contra lo que Dios de una o tal manera nos quiere decir, nos quiere llamar. Uno no puede ir contra la voluntad de Dios, porque Dios por algo nos llama de una o tal manera. Entonces, querido hermano, yo lo invito a estar en los caminos de Dios, a no alejarse de los caminos de Dios. Yo soy casi nuevita en la iglesia y Dios ha cambiado mi vida, a lo mejor no al 100, pero al 80% he cambiado en muchas cosas y yo cuando el Señor me llamaba yo no obedecía, me daba lo mismo. Pero el Señor es tan bueno y es tan misericordioso con uno que Él tiene su tiempo. Y yo estoy agradecida de conocer al Señor, de poder estar en sus caminos, de poder haberlo conocido. Y como dice la palabra, cuando uno entra a una iglesia y se arrepiente de corazón de sus pecados, de todo lo malo que fue uno, el Señor cambia, el Señor de verdad cambia demasiado, como somos como nueva criatura, es un nuevo amanecer, uno ve de otro punto de vista la vida. Conmigo de verdad que el Señor ha sido misericordioso y por eso, hermano, yo lo invito a seguir constante en los caminos de Dios, no apartarse del Señor, porque el Señor es bueno, es misericordioso, es amor, es sanador. Y como dice la palabra, cuando uno se arrepiente de corazón y habla con Dios y uno es sincero con Él, el Señor cambia la vida mucho. Yo de verdad que desde que yo conocí a Dios, he notado cambios en mí,
mis problemas que tenía, a lo mejor que yo no encontraba una salida, yo se la entrego a Dios y Dios siempre me ha respondido. Eh, Eso, pues, mi querido hermano. Eh, y el perdón de nuestro Dios es incomparable. Yo creo que es poco el tiempo que le damos a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que nosotros como hermanos es poco lo que hacemos por Dios, siendo que Dios dio su vida por nosotros, por su sangre nosotros somos salvos, somos sanados, somos libres de pecado. El ser sincero con Dios es lo mejor, es algo hermoso, es algo maravilloso, mi querido hermano. Yo de verdad yo me siento agradecida del Señor, bendecida por todo, cómo ha cambiado mi vida, cómo yo he visto cambio en mi vida. eh, por eso el mejor camino en estos momentos es Dios y siempre lo va a ser Dios. Por eso siempre hay que darle a lo mejor un ratito en la mañana o en el día, darle un espacio a Dios, porque Dios es tanto lo que hace con nosotros que nosotros